Hellinger le pregunta a la mujer que está sentada con su hijo junto a él: ¿Vienen los dos nada más? La mujer dice: sí. ¿Eres casada? No, vivo sola con mis 3 hijos. ¿Qué número de hijo es este? Es el segundo. ¿Y dónde están los otros? En total tengo 3 hijos. Los 2 primeros son de mi primer esposo y el tercero es de otro hombre. La hija mayor se quedó sola en casa, la menor está con su padre. ¿Y dónde está el padre del niño? No quiso venir. ¿Están casados? Sí, estuvimos casados y nos divorciamos. ¿Por qué? Porque yo estaba embarazada por 3.ª vez y entonces apareció otra mujer. Eso me provocó un aborto y después de eso yo me quise divorciar. ¿Cómo puede eso provocar un aborto?, le pregunta Hellinger. Ella era mi mejor amiga. Yo sospechaba lo que estaba pasando, pero ellos lo negaban. Una mañana los sorprendí en la cama y me alteré muchísimo. No comí nada durante 3 días, y después de eso comenzaron las contracciones. ¿En qué mes de embarazo estabas? En el 4. Hellinger dice: me acordé de un chiste. Lo leí cuando estaba aprendiendo inglés. Un granjero escocés mira con su mujer a un cerdo muy gordo. La mujer dice: podríamos matar mañana al cerdo. Y él preguntó: ¿por qué? Y ella dijo: mañana son nuestras bodas de plata. El granjero entonces dijo: ¿y por qué habríamos de matar al pobre animal por algo que pasó hace 25 años? La mujer se ríe, insegura, y dice: no entendí bien el chiste. Hellinger le dice: es un chiste muy cruel. Estoy muy alterada. Hellinger dice: oh sí, fui muy macabro. ¿Cómo está el niño? Más o menos, digamos que a la mitad. O sea, está como cualquier niño normal, dice Hellinger. Sí. ¿Su padre se volvió a casar?, pregunta él. No, ahora vive con sus papás. ¿Con sus papás? Sí, con sus papás. Bueno, dice Hellinger, entonces vamos a constelar el sistema actual. Te necesitamos a ti, a tu esposo, a los 3 hijos de este matrimonio, el otro hombre y al 4.º hijo. ¿Te refieres también al tercero? Al tercero y al 4.º, ¿entendido? No del todo, dice la mujer. Bueno, vamos a empezar, dice Hellinger. La mujer elige representantes para todos los mencionados y al final vuelve a preguntar si de verdad debe constelar también al tercer niño abortado. Cuando Hellinger afirma, elige a un hombre para que lo represente. Hellinger señala al segundo hombre y le dice: entonces tu hija menor es de él. ¿Por qué no te casaste con él? La mujer dice: tenía dificultades con mis otros hijos. Bueno, eso es normal. La mujer dice: sencillamente no lo pudimos resolver juntos. Ahora tiene una nueva esposa. ¿Y tiene hijos con ella? No. Cuando un hombre y una mujer están casados y después se comienza una nueva relación, entonces uno de los hijos sustituirá a la pareja anterior. Le dice al público: ¿quién está sustituyendo aquí al primer hombre al esposo? Señala a la 4.ª hija. Ella lo está sustituyendo. Es muy peligroso cuando una niña tiene que sustituir a un hombre. Pobre niña. La colocaste en el mismo lugar en el que el primero estuvo. ¿Cómo te sientes?, le pregunta al primer hombre. Y el primer hombre dice: algo dividido. Y señala hacia el frente, al niño muerto. Hacia allá siento algo así como culpa. Y hacia atrás hay agresión, una fuerte agresión. Hellinger le pregunta a la representante de la mujer: ¿cómo te sientes? Me siento sola. Casi no siento relación con nadie, un poco con mi 4.ª hija, pero en realidad tampoco. Hellinger le pregunta a la primera hija: ¿cómo te sientes? Me siento muy independiente. Y Hellinger dice: sin padres. La hija dice: sí, tengo que hacerlo todo sola, pero no es tan malo. Ahora Hellinger le pregunta al segundo hijo: ¿cómo te sientes? Yo siento que necesito a mi papá. Hellinger le pregunta al segundo hombre: ¿cómo te sientes?
Y el segundo hombre dice, me siento mal, estoy temblando y sudando, y no sé a dónde pertenezco o quién me pertenece a mí. Hellinger señala a la cuarta hija y le pregunta, ¿cómo te sientes? La cuarta hija dice, todo esto es demasiado para mí. Entonces Hellinger conduce a la cuarta hija hacia su padre y la coloca a su lado izquierdo. La representante sonríe aliviada. Hellinger le dice a la cuarta hija, ¿y ahora cómo te sientes en ese lugar? Mejor, dice la niña. Hellinger dice, ese es el único lugar correcto. A la mujer le dice, naturalmente tiene que ir con su padre. Alguna vez escribió un pequeño aforismo que dice, un poco de pecado favorece la virtud. La mujer se ríe. Y Hellinger pregunta, ¿qué hubiera pasado si le hubieras permitido a tu esposo pecar un poco? La mujer traga saliva y se encoge de hombros. Hellinger se dirige al tercer hijo, el que está muerto. ¿Cómo te sientes? Yo siento que no pertenezco aquí. Siento como si me hubieran tirado a la basura. Hellinger coloca al tercer hijo con la espalda hacia su madre y hace que se recargue en él. El padre lo toma suavemente de los hombros. Hellinger dice, después de esperar un poco, le pregunta al tercer hijo, ¿cómo te sientes ahora? Y dice, mucho mejor. Hellinger le habla al padre del niño muerto, ¿y tú qué tal? El primer hombre dice, siento un amor absoluto por el niño. Solo hacia atrás tengo una sensación muy incómoda de rabia. Algo tengo todavía con mi esposa. Siento como si hubiera matado al niño para castigarme a mí. Y Hellinger dice, exacto, solo que me parece que no tienes derecho a mentir con esa rabia. Y le dice al niño muerto, ahora dale la vuelta y ponte junto a tu padre. Hellinger le dice al primer hombre, dile, yo quise tenerte. Y el primer hombre dice, yo quise tenerte. Ahora dile, ahora te recibo como mi hijo. Tienes un lugar en mi corazón. El tercer hijo dice, es muy bonito escuchar eso, me hace bien. El primer hombre dice, algo se ha equilibrado ahora, algo que antes había quedado abierto. Antes nunca pude decir eso. Y Hellinger le dice a la representante de la mujer, ¿ahora cómo te sientes? Me dolió el corazón, es un dolor que viene desde muy adentro. Entonces ahora Hellinger coloca a los dos primeros hijos a la derecha de su padre. Y le dice a la primera hija, ¿cómo te sientes? Ella dice, es una sensación totalmente nueva, me siento aliviada. El segundo hijo dice, me siento bien. Y el segundo hombre dice, extraño a mi mujer. Vaya, dice Hellinger. El segundo hombre dice, con mi hija me siento bien. Hellinger le dice a la representante de la mujer, ¿cómo te sientes? Me alivió el hecho de que los niños estén con su padre. La mujer ve al segundo hombre, encoge los hombros, desvalida y sacude la cabeza. Hellinger la conduce hacia él y la coloca a su derecha. Cuando está junto al hombre, la segunda mujer dice, esto no se siente tan bien. Y Hellinger dice, espera un poco, ¿conoces mi historia del esquimal? Y la mujer se ríe, sí, en el verano tuvo que acostumbrarse primero al calor. Y el segundo hombre dice, yo me siento bien así. La cuarta hija dice, yo me siento más o menos. Entonces Hellinger coloca a los padres frente a ella, a la mujer la coloca a la izquierda del hombre. El representante de la mujer suspira y dice, esto es mejor. La cuarta hija sonríe, así está mejor. Y la primera hija dice, mi mamá y mi hermana menor están ahora demasiado lejos, ya no las veo. Entonces Hellinger coloca al primer hombre a la derecha de sus hijos. Y él dice, así está bien. El tercer hijo dice, bien. Y le dice a la mujer, la que está constelando, la clienta, que se coloque en su lugar. Hellinger le dice,
Ahora abre los ojos y mira lo que hay a tu alrededor. La mujer, señalando al segundo hombre, dice, es como si él me obstruyera el camino hacia mis otros hijos. Bueno, tú perdiste tu oportunidad. Los niños tienen que estar con su padre. ¿Te queda claro? La mujer dice, ¿este es el orden ahora? Sí, este es el orden en el que todos se pueden sentir bien. Tú tienes ahora una nueva familia y los otros hijos deben estar con su padre. Además, existe el peligro de que el primer hombre quiera seguir al niño muerto. Si también a este niño se lo confías a su padre, entonces tendrá su lugar y habrá paz. La mujer dice, con la cabeza como diciendo, aún no lo entiendo. Y Hellinger dice, ¿y con tu corazón lo entiendes? Bueno, dice ella, es algo así como un alivio. Hellinger le dice, exactamente, un nuevo sistema siempre tiene prioridad frente a un sistema anterior. Este es un nuevo sistema y tiene prioridad frente al otro. Pero tienes que asumir las consecuencias. Los hijos mayores deben estar con su padre. La mujer pregunta, ¿significa eso que también deben vivir con él? Claro, ¿qué otra cosa? Aquí no estamos buscando soluciones simbólicas. Se trata de la vida real. Aquí terminamos. Entonces Hellinger le dice a la mujer, ahora tienes ante ti una nueva imagen, pero no puedes actuar inmediatamente en función de esa imagen. Tienes que esperar hasta juntar nuevas fuerzas y después podrás hacer lo indicado. Si actuaras inmediatamente destruirías todo. Un nuevo conocimiento debe desarrollarse con lentitud para que se pueda consumar internamente. De otro modo estarías actuando con la cabeza y esa acción no saldría de la profundidad del corazón. Ese es un principio muy importante. ¿Hay preguntas al respecto? Y un participante pregunta, ¿qué pasaría ahora si el padre no pudiera hacerse cargo de los niños? Hellinger dice, un padre debe poder. La pregunta es importante y frecuente. Las mujeres suelen decir que el hombre no quiere. Ningún hombre querrá a menos que se le respete. En cuanto es respetado, quiere siempre o casi siempre. Casi nunca tenemos dudas cuando los hijos de un primer matrimonio se quedan con la madre, pero extrañamente sí las tenemos con el padre, como si por ejemplo el padre no pudiera cuidar a un niño varón mejor o por lo menos igual de bien que la madre. Y Hellinger dice, ese es un típico prejuicio femenino contra los hombres. Una vez una famosa psicóloga infantil muy buena estuvo conmigo en un curso. Esto pasó hace 20 años, ella ya murió. Por primera vez le habían cargado los hijos a su esposo. El menor, un niño, tenía 4 años. Por la tarde ella habló a la casa para ver si todo estaba bien. Y su hijo menor contestó el teléfono y le dijo, mamá, interrumpes, estamos jugando con papá, y colgó. Ella era una mujer inteligente y aprendió de esta experiencia. El representante del niño muerto pregunta, usted le dijo al padre que no tenía derecho a tenerle rabia a su esposa, ¿por qué no? Y Hellinger le responde, él no era totalmente inocente en este asunto. Con frecuencia la rabia es una defensa contra el reconocimiento de la responsabilidad y de la culpa. Ese era el trasfondo de este caso. El tartamudeo del niño había sido el único motivo evidente por el cual la madre se había inscrito para hacer una constelación familiar. El niño era inteligente, de modo que no debería tener problema alguno para obtener las mejores notas en la escuela. El primer año de primaria lo terminó muy bien, pero la tartamudez estaba afectando su imagen. No era para asombrarse, entonces, que se hubiera vuelto agresivo y peleonero. En las discusiones no lograba nada con argumentos lógicos debido a su tartamudez. Y peor aún, la tartamudez era su talón de Aquiles, que lo hacía todavía más vulnerable, especialmente en las disputas con Beatriz, su media hermana menor. Cuando ella, con refinamiento femenino, se lanzaba una sarta de ataques verbales, él, mucho más listo que ella, no tenía oportunidad alguna. En la tartamudez no veía la madre un problema anímico tan grande como para querer constelar
por eso la familia. Ahora bien, ¿cómo podría decir eso que le costaba tanto expresar? Precisamente este no poder expresarse le parecía una dificultad general en su familia. Por ahí debía estar el problema. No amas suficientemente a los hombres, Verónica, le dijo Bergelinger después de la constelación. ¿Será cierto? ¿Oí bien? Oíste bien, le dice Hellinger. Respetas demasiado poco a los hombres, pero de una forma tan terminante que no admite cuestionamientos ni discusiones. Tendrá razón. ¿Cómo podría Verónica respetar a Detlef, el padre de Hannah y Hansjörg, si la engañó con su mejor amiga y precisamente en la época en que estaba esperando a su tercer bebé? Le hubiera encantado darle ese hijo, por amor, pero él no lo había querido. Ni siquiera su deseo de que abortara lo había expresado él mismo. Cobarde. Mandó a sus padres para que negociaran conmigo para que yo no tuviera el niño. Nunca olvidaría esa tarde de domingo en casa de ellos. Mientras comíamos pastel de crema batida, los dos viejos me expresaron su deseo de que matara al niño. Y él, que lo había engendrado, desapareció en ese momento. Había dejado en algún lado las llaves del carro y las estaba buscando, le dijo el muy cobarde. Pero así son los hombres, en realidad solo quieren una cosa. ¿Cómo respetar a esos mujeriegos, esos machos, esos mandos infieles? De un padre así mejor alejarse. Decidió el tercer niño en el vientre materno y se fue por su propia voluntad. ¿Y el segundo hombre? Él tampoco sabía cuáles eran sus obligaciones como hombre, lo que realmente quería, dónde estaba y a quién le debía lealtad. Engendró un bebé con ella mientras todavía estaba casado con su primera esposa, pero después no se casó con Verónica, sino con otra mujer. Sin embargo, Verónica se sentía atraída por él. Los dos estaban en la misma frecuencia anímica. Los dos tenían el mismo deseo ardiente de seguridad. En el corazón de él, Verónica veía un oscuro lago rebosante de lágrimas que quería secar con su amor, pero se dio cuenta de que a pesar de todo, su amor no lo estaba logrando. El lago era muy profundo, no tenía fondo. La madre de él había padecido terribles depresiones y murió de una sobredosis de tabletas para dormir cuando él tenía 14 años. En realidad ella debió sustituir a su madre. Pero ¿dónde quedaba entonces su propia necesidad de apoyo? ¿Quién le daría a ella seguridad? En la constelación se mostró la realidad, poco satisfactoria. En ella, Verónica aterrizó del lado derecho del hombre, donde ella era responsable de dar seguridad, y él estaba a su izquierda, como si quisiera que lo protegiera. A un hombre así no lo podía respetar como hombre, aunque estuvieran en la misma frecuencia. No respetas lo suficiente a los hombres. Esa frase resuena una y otra vez en sus oídos, y Verónica no puede dejar de escucharla. Tiene frente a sus ojos la imagen de la constelación de su familia y cómo los constelados tuvieron sensaciones tan cercanas a la realidad. La imagen abre cada vez más pequeñas puertas secretas. ¿Podía ser que tampoco respetara a su hijo, ese pequeño hombrecito? ¿Qué estaba pasando cuando él empezó a tartamudear? Hansjörg apenas tenía 3 años. Era maduro para su edad y hablaba mucho. Siempre preguntaba por qué sucedía todo. Y no solo para mantener ocupada a mamá, sino porque realmente tenía que saber las cosas. Tenía que saber a cómo diera lugar. El pequeño gran yo no tolera demoras. Pero mamá no lo escuchaba. Le estaba gritando a papá. ¿Por qué él no le decía nada? ¿Por qué precisamente ahora se quedaba callado, si siempre tenía algo que decir? Hansjörg, levanta ese leño. Hansjörg, ven para aquí inmediatamente. Hansjörg, ¿qué te acabo de decir? Repítelo. Y ahora papá, tan grande, estaba en silencio. Solo mamá hablaba y hablaba. Hansjörg sentía que él tendría que hablar por papá, ya que él no lo hacía. Tendría que rebelarse contra mamá, rebelarse por papá.
Debería decir las muchas palabras que papá callaba. No tienes derecho, mamá. Porque papá es bueno. Pero, le faltaban las palabras, le faltaba el aire. Mamá, quisiera tanto ir contigo, pero me tengo que alejar de ti por papá. De acá para allá, de allá para acá. Cómo se aceleraba su respiración mientras inhalaba y exhalaba. ¡Qué horror! No puedo decir una sola palabra. En lugar de eso hablo con mis puños. Golpeo con ellos el muslo de mi mamá y hago que se enoje. Mamá me mira con compasión. La compasión es lo peor en todo esto. Mierda. Y en ese mismo momento mamá se toca el vientre. De sus labios escapa un gemido y por sus piernas escurre sangre, que forma un charco a sus pies. Fue mi culpa. Fui muy malo contigo. Mamá se desploma. Papá llama por teléfono. Por favor, vengan pronto. Pronto. Mi mujer está embarazada y sangrando. Creo que está perdiendo al bebé. Papá ya no veía a Hansjörg, su fiel aliado. No lo veía y no notó cuán culpable se sentía. Hansjörg quería hablarle a su papá, pero no podía. La palabra papá no salía de sus labios. No ama suficientemente a los hombres. Bert Hellinger tenía razón. No amé lo suficiente a mi pequeño hijo. No pudo soportar toda la crueldad del adulterio y del aborto, y lo está pagando con su tartamudez. Y como si esto no hubiera sido suficiente, también le impuse la pérdida de su propia madre. Cuando llegó mi tercer bebé, mi hija menor, y creció en mi vientre sin ningún peligro de aborto como prueba viviente del amor, y cuando nació también sin problemas cobijada por ese mismo amor, le di prioridad frente a todas las demás personas. Hellinger reconoció bien esta situación, porque la mujer colocó a su hija menor a su lado, junto a ella, en el lugar que le debería corresponder a un hombre. Pobre niña, que tiene que sustituir al marido anterior. Tenía razón, siempre he abusado de Beatriz y lo sigo haciendo. Los dos mayores perdieron su lugar junto a mí. Ahora los dos solo se tienen uno al otro, como Hansel y Gretel en el bosque oscuro. Y en mí ven a una bruja cuando destilo veneno contra su padre, debido a la herida que cargo. A ellos no les interesa que él sea el causante de esa herida. Cuando lo menciono son todavía más hirientes, más negativos. Hansjörg tartamudea más y prefiere callarse. Hannah calla de por sí y se traga todo, pero en sus ojos se nota que lo que más le gustaría sería echar a la bruja al horno ardiendo. ¿Acaso Hannah sufría tanto porque durante años tuvo que hacer la misma sustitución que ahora le corresponde a Beatriz y que también la abrumó? Sí, así fue. Su esposo con frecuencia le reprochaba que su hija fuera para ella más importante que él. Quizá por eso buscó el amor en otro lado, no quiso tener más hijos con ella. La imagen de la constelación sigue trabajando en ella de manera constante desde hace ya 2 años. Tiene el efecto de un rayo láser, penetra capa por capa hasta llegar al foco del incendio. Y así lo quiere Verónica. La advertencia no podía ser desoída, no podía ser olvidada. Preguntó a sus parientes, investigó en álbumes familiares y en árboles genealógicos, acudió con una terapeuta de contención y con ella estudió a su familia de origen. ¿Hasta dónde se remontaba su actitud despectiva frente a los hombres? La estrecha relación entre madre e hija le resultaba muy conocida. La imagen tenía la fuerza de un sueño recurrente del cual es imposible despertar. Ella, la mayor, y su hermano menor con su madre, uno de sus primeros recuerdos. Tiene 6 o 7 años no más. Su madre está arrodillada a sus pies y le suplica, con los ojos hinchados de tanto llorar. El delantal de Verónica está empapado con las lágrimas de mamá. Mamá sostiene sus deditos en las manos y Verónica siente cómo su madre está rígida y fría, de miedo. Verónica, por favor, ve con papá y pídele que me vuelva a hablar. Ve tú, mamá. Le pide. No, no puedo. Le tengo tanto miedo. Mamá tiembla y Verónica sabe que no puede ni quiere ignorar las súplicas de su madre.
Tiene que ayudarla, porque mamá sola no puede. Otra imagen. Verónica va a buscar a su padre porque mamá se lo pidió. Hace 2 días que no llega a casa sin haber avisado. En la noche su cama se queda vacía. Lo busca en todos los graneros y en todos los talleres. Va a la hostería, va con los vecinos. Y mira, aquí está papá, sentado a la mesa de la cocina platicando alegremente con la gorda señora Wenk, que siempre se ríe tan fuerte. Los dos están contentos, relajados. Nunca lo había visto así. También él ríe fuertemente. ¡Qué raro! Tanta alegría en un cuarto oscuro. Las persianas están bajas en las 2 ventanas, a pesar de que todavía es de día. Hay una botella sobre la mesa y un cenicero lleno de colillas. La llegada de Verónica pone fin a sus risas. ¿Se te olvidó cerrar?, le pregunta la señora Wenk a papá. La cosa está cada vez más rara. ¿Qué tiene que hacer papá con la halle de la señora Wenk? Y papá aprieta a Verónica entre sus rodillas y le dice: mi querida niña, nunca le vayas a decir a mamá, ¿me oyes? Nunca, que me viste aquí. Ese será nuestro secreto, prométemelo. Verónica lo promete con gusto, porque sospecha que si mamá se llegara a enterar habría una catástrofe. Ahora Verónica ha sido iniciada en los secretos de las personas grandes, y ella misma se ha vuelto grande. Por supuesto, no le dice nada a su madre. Después ella misma le contará que no ignoraba todo lo que estaba pasando. Sabía que su esposo había tenido muchas mujeres, ya estando casado con ella, y que algunas de ellas incluso las había embarazado. Por ejemplo, en Ucrania, durante la guerra, había tenido un hijo, pero nunca le había reprochado nada, porque nunca tuvo valor para hacerlo. Siempre le tuvo miedo. Además, la atormentaba el terror de que su esposo la abandonara. Otra imagen. Verónica tiene 17 años. Por las tardes regresa a casa en autobús. Todavía no baja del último escalón cuando escucha los gritos de su madre. Igual que hace tantos años, siente el cuerpo convulso de mamá y sus lágrimas cayendo sobre el pecho. «Está muerto, se mató», grita mamá llena de pánico. No es la madre la que consuela a la hija, ahora huérfana, sino la hija la que consuela a la madre. También fue Verónica la que se encargó de lavar la sangre en el estudio de papá, donde se suicidó con su pistola. El padre no dejó ninguna carta de despedida. Hoy, después de sus experiencias con el planteamiento sistémico, Verónica supone que algún enredo en la familia de origen de su padre lo orilló al suicidio. Pero entonces buscaba ansiosa cualquier pista que le pudiera ofrecer alguna explicación para el terrible suicidio de papá. En el pueblo se dijo que había empezado a tener problemas de impotencia sexual y que ya no podía tener tantas mujeres como antes. Lo mismo dijeron los parientes. La vida ya no era divertida. Además se sumó su jubilación. Era demasiado presumido para renunciar a su posición de jefe de la empresa. La mamá de Verónica prefería esta última interpretación. En todo caso, todas estas explicaciones contenían un fuerte elemento de desprecio, un mujeriego fracasado, un tenorio castrado y un macho degradado. Entonces de ahí nacía la desconfianza hacia los hombres amados, y por eso Verónica no podía amarlos totalmente. Ahora, Verónica se explicaba también la susceptibilidad y vulnerabilidad con la que reaccionó la infidelidad de su marido. Pero ¿de dónde provenía ese coraje acumulado contra los hombres que Verónica desahogaba con su hiriente mordacidad? Al hacerlo tenía la sensación de no ser ella misma y de estarse observando desde fuera de su cuerpo. Con la ayuda de su terapeuta, que continuó lo que Bert Hellinger había iniciado, Verónica comprendió que estaba asumiendo los sentimientos de su madre, los sentimientos que nunca se atrevió a expresarle a su esposo. Bert Hellinger habla en estos casos de un doble desplazamiento. Por un lado, los sentimientos maternos se desplazan hacia la hija. Por otro, no es el padre el receptor de estos sentimientos, sino el marido de Verónica. El pobre marido, que tenía que soportar la rabia dirigida al suegro que nunca conoció.
Capa por capa, la rabia fue desmontada y revisada. Entonces era por su madre que Verónica estaba expresando estos sentimientos. Era a su madre a quien cuidaba y a quien se encargaba de resolverle los problemas. De ella, su madre esperaba protección y consuelo. Ella fue una madre para su madre, una hija parentificada, como se dice en la jerga profesional. Verónica lo hizo por amor, sacrificó a la niña dentro de ella, porque ni siquiera su padre la consideraba una niña. Tenía un gran respeto por ella, también respetaba su intimidad y nunca la acarició, a pesar de que sentía una inclinación especial por ella, más que por sus dos hermanos menores, a los que podía acariciar sin problemas. Percibía en ella a la adulta, por así decirlo, a la suegra, es decir, a quien estaba representando a la madre de su esposa, y al mismo tiempo el tabú del incesto. En realidad Verónica era huérfana de ambos padres. Los perdió a los dos. Su madre nunca fue una madre para ella, por su carácter infantil, y el padre lo rechazó ella misma. ¿Por qué Verónica tuvo que hacerle de madre a su madre? ¿Qué pasó con ella, que nunca pudo convertirse en adulta? ¿Y tenía eso que ver con el hecho de que Verónica solo pudiera entregarse totalmente a una persona que le exigiera desempeñar ese mismo papel de madre, fuera su hijo menor de turno o su segunda pareja? Verónica quiere aprovechar la oportunidad para hacer una segunda constelación familiar. Quiere distanciarse a como dé lugar de las inculpaciones de su padre, pero también quiere entender su enredo sistémico y respetar su decisión de suicidarse. También siente un gran anhelo por encontrar a su medio hermano y a su media hermana en Bulgaria. Con sus investigaciones no sigue una meta concreta, solo se trata de encontrar más comprensión, más entendimiento, más armonía, más amor. Igual que la amada le pregunta a su amado, ¿me quieres? ¿Por qué me quieres? Y en lugar de una respuesta recibe un amoroso abrazo. Lo mismo le pasa a Verónica. Su razón le exige informaciones más precisas. Pero antes de que la razón pueda contestar estas preguntas planteadas por su cabeza, su corazón, dispuesto al amor, le está dando la respuesta redentora. Su corazón se siente cada vez más libre, más grande, más desenfadado, más conciliador. Aun cuando las investigaciones no produjeran informaciones concretas, éstas ya estaban fructificando en su corazón. Entretanto, Verónica ya ha participado en 2 talleres de terapia de contención. Con el conocimiento que le proporcionó su constelación, se confrontó a un fuerte abrazo con cada uno de sus 3 hijos. Así les dio a cada uno su lugar. Así Beatriz fue destronada y se le otorgó su 3er lugar. En contra de todos los temores, Beatriz tomó muy bien el cambio de lugar. Inmediatamente empezó a disfrutar el hecho de tener 2 hermanos mayores. También para Hannah resultó liberador expresar la frustración acumulada que le había ocasionado perder su primer lugar. Poder decirle a su madre cuánto la extrañó y cuánto le dolía oírla hablar con desprecio de su padre. Sentimientos similares afloraron en la contención de Hashor. En realidad, el niño nunca fue el tema principal, a pesar de que él fue la causa de que todo el proceso terapéutico se echara a andar. En cualquier caso, tartamudeaba mucho menos y sus agresiones se habían normalizado. Los 2 niños mayores veían frecuentemente a su padre. Él se ocupaba de ellos con gran amor y responsabilidad, y también estaba empezando a respetar a Verónica. Los niños seguramente se alegrarían si hubiera una reunión familiar. ¿Dónde están ahora tus hijos? Los 3 están en casa, contestó ella. ¿Y tu primer esposo? Con los niños, en el jardín.